Entonces vamos a proceder a demostrar algunas de las cosas, de las propiedades que usamos en el teorema anterior. Entonces, por ejemplo, todas estas pruebas se hacen por casos, ¿no? Entonces, por ejemplo, si queremos demostrar esta identidad, pues tomaríamos un X en Rn, ¿no? Entonces, aquí lo que podemos hacer, pues son casos, ¿no? Y subcasos, ¿no? Entonces, por ejemplo, supongamos, ¿no? Que X está en A, ¿no? Entonces, como caso uno, como el caso uno base. Si X está en A, ya podemos determinar cuánto vale f de A. No ya podemos determinar cuánto vale f de A unión B, pero aún no podemos determinar cuánto valen estos dos. Entonces, el caso uno sería X está en A, pero vamos a hacer el caso 1.1, que sería además suponer que X está en B, ¿no? Entonces, en ese caso, tenemos que f de A unión B de X, pues vale f de X porque X está en A y por lo tanto está en la unión o está en B, ¿no? Entonces, como sea. Ahora, f de A intersección B, como está en ambos, pues sabemos que también vale f de X, ¿no? Y en este caso, FA de X, pues es X por estar en A y f de B, pues es f de X por estar en B. Pues en este caso ya terminamos, ¿no? Porque f de A unión B de X más f de A intersección B de X es igual a 2 veces f de X y también es lo que nos da f de A de X más f de B de X, ¿no? Entonces, en ese caso, pues sí tenemos eso. Ahora, el otro caso sería el caso, en este caso 1.2, que sería cuando supongamos que X no esté en B, ¿no? En este caso, pues f de A unión B de X, pues no va a cambiar porque se va a hacer igual. F de X por estar en A. Y el que sí cambiaría sería el f de la intersección. En este caso, como no está en la intersección por no estar en B, entonces te vale 0, ¿no? Y f a de X, pues igual va a valer f de X por estar en A. Y el otro que sería el f de B de X por no estar en B, pues entonces sería 0, ¿no? Y lo mismo, esto implica que f de A unión B de X más f de A intersección B de X, pues esto es, en este caso sería f de X más 0, que es igual a f de X, ¿no? Que en este caso es igual a f de X más f de B de X, ¿no? Entonces también en ese caso, pues se vale, ¿no? O sea, que dan cuenta cómo nada más es jugar con los casos, ¿no? Ahora, el caso 2, sería cuando X no está en A, ¿no? Em, pero ahora, también tiene dos casos, ¿no? O sea, el caso 2.1 es cuando adicionalmente a esto X tampoco está en B, ¿no? Entonces, si X no está en B, pues entonces f de A unión B, pues es 0. ¿Por qué? Porque pues no estás. De hecho, todos son 0 porque no estás en ningún lado, ¿no? Entonces, 0, f de A de X también va a ser 0, f de B de X también va a ser 0, ¿no? Y entonces, pues claro que se cumple que f de A unión B de X más f de A intersección B de X es igual a 0 más 0, que es igual a f de AX más f de B de X, ¿no? Y ya el último caso que nos falta, pues es el caso 2.2, ¿no? En donde pues sería pues que X esté en B, ¿no? Entonces, en este caso no estamos en A, pero sí estamos en B. Entonces, f de A unión B de X, pues va a ser f de X, ¿no? Y el f de A intersección B de X, pues va a ser 0, ¿no? El f de A de X, pues va a ser 0 porque X no está en A. Y el f de B de X va a ser f de X, ¿no? Porque pues X sí está en B, ¿no? Entonces, en ese caso, me faltó un paréntesis aquí. En ese caso, pues pasa algo muy parecido, ¿no? O sea, al final aquí vas a decir, ah, bueno, entonces esto implica que f de A unión B de X más f de A intersección B de X, esto va a ser igual a f de X, ¿no? Más 0, y esto es igual a, pues si lo ponemos en orden, de hecho sería f de B de X más f de A de X, ¿no? Pero pues es lo mismo.
Entonces, en todos los casos llegamos a que sí da, ¿no? Entonces, digo, esta es la igualdad que utilizamos en el teorema que demostramos. También usamos que F más es el mínimo de los F más y que F menos es el mínimo el máximo de los F menos. Igualmente que esta demostración se hace por casitos, ¿no? Se dividen las cosas, y ya lo obtienes. Y la otra que teníamos es que toda función se puede ver como su F más o sea, que si tengo una F se puede ver como F más F menos, ¿no? Pero pues eso realmente es muy fácil, ¿no? Muy fácil, igual, ¿no? Digamos, este, prueba, ¿no? Agarras pues, X que pertenece a Rn y entonces igual haces casos, ¿no? Eso es muy fácil. Por ejemplo, el caso sería, si f de x es 0, ¿no? Entonces, según la definición de f más de x, ¿no? Y f menos de x, en el caso 0, pues lo mandan a 0, ¿no? Entonces, esto implica que f más de x más f menos de x, pues es, en este caso 0, ¿no? Que en este caso sería f de x. Entonces, pues no hay mayor tema, ¿no? Ahora, el otro caso, por ejemplo, es cuando f de x, pues es positivo. Entonces, si f de x es positivo, entonces f más de x, por la definición, pues es f de x, ¿no? Y f menos de x por la definición puse 0, ¿no? Entonces, en este caso, pues tendrían que f más de x más f menos de x, pues es f de x más 0, ¿no? Que pues en este caso coincide con f de x, ¿no? Y el caso cuando la función es negativa, pues entonces tendrían que la definición, pues te diría que f más de x pues es 0, ¿no? Y f menos de x pues es en este caso f de x. Y entonces aquí tendrían que f más de x más f menos de x, pues es 0 más f de x, que es igual a f de x, ¿no? Entonces, se dan cuenta aquí también, ¿no? Fue hacer caso 1, 2, 3, caso cuando eres 0, caso cuando eres mayor que 0 y caso cuando eres menor que 0 y las cuentas salen muy fáciles, ¿no? Ya creo que nada más nos faltó el caso cuando en este caso eres el mínimo y el máximo, pero es igual. O sea, igual que aquí hicimos casos 0, mayor que 0, menor que 0. Aquí, cuando estás en B, cuando estás en A, cuando no estás en B, de la misma manera salen las otras, ¿no? Las del mínimo y las del máximo. Entonces, realmente las propiedades que ocupamos para demostrar el teorema, pues son propiedades muy sencillas de demostrar, ¿no? Ya hicimos 2 de 3 para que vean que realmente son propiedades muy sencillas, ¿no? Entonces, igual intenten la que dejamos pendiente. Y finalmente, un teorema el último teorema que tiene que ver con el primer tema del curso, es el siguiente. Entonces, sean f y g, ajá, funciones definidas sobre A, un subconjunto de Rn a R, eh, tales que f es continua y acotada en A, G va a ser integrable, que es integrable sobre A, y A es un conjunto conexo y Jordan medible. Entonces, pues va a pasar lo siguiente, ¿sale? 1. La integral sobre A de f es f de xi,
por la medida de Jordan de A para alguna sí que pertenece a A y el otro 2. Si G de X es mayor o igual a 0 para toda X en A, entonces la integral sobre A de F por G es lo mismo que F evaluada en un psi multiplicado por la integral de A de G para alguna psi que pertenece a, ¿no? Entonces, nada más déjenme darle una leída para ver que no se me haya olvidado alguna hipótesis. ¿Ok? Ok, no. Entonces, pues en realidad pues es el teorema del valor promedio y vimos una versión, vamos a ponerla aquí. Esta es la versión del teorema del valor promedio para integrales sobre conjuntos Jordan medibles. ¿Sale? De hecho, vimos una versión para rectángulos que dice algo muy parecido a esto. ¿Sale? Entonces, eh, este teorema del valor promedio que se hereda justamente del de rectángulos, ¿no? Pues este de aquí se va a dejar, se dejará de tarea moral. O sea, ¿qué quiero decir? Y aquí quiero hablar de algo muy importante, ¿vale? Significa que si lo dejo de tarea moral es muy probable que este teorema, la demostración a detalle, vaya a venir en el parcial, que por cierto, como ya cerrando este video, estaríamos terminando el primer tema del curso, estén atentos porque próximamente en el Classroom estaremos programando una fecha para que haya un primer examen, ¿vale? Entonces, pues con eso cerramos por ahora el primer tema, ¿no? del curso.